Bienvenidos a Signos Vitales, amigos, amigas y buscadores de las grandes verdades trascendentales y eternas. Sobre el tema de la idolatría, que es un tema muy controversial, sobre la manifestación del Dios de la Escritura, que no permite que se haga imagen absoluta de Él, porque Él es un Dios muy grande, que no lo puede contener una imagen, y este ha sido un tema de mucha controversia siempre que uno se dirige a un auditorio, digamos, que tiene toda esta tradición, todas estas costumbres heredadas de nuestros antepasados. En Deuteronomio capítulo 4 está hablando Moisés y está advirtiendo acerca de temas como el de la idolatría. Dice él en el versículo 15 del capítulo 4 del último libro del Pentateuco: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vieron el día en que Dios habló con ustedes en el fuego, en el monte, cuando les entregó las leyes. No vieron ninguna imagen. Para que no se corrompan y para que hagan ustedes escultura, imagen o figura alguna, esfinge de varón o de hembra. Yo pienso que hay una prohibición maravillosa porque, digamos, dentro de la pedagogía divina, Dios sabía que el hombre siempre necesita tener algo al frente, una imagen, o estimular sus ojos para la fe. Y aquí dice él que cuando habló en el monte al entregar la ley, no vieron ninguna imagen, solo oyeron su voz. Por eso uno debe oír la palabra de Dios y no ver imagen alguna. Y dice aquí, imagen o figura alguna o esfinge de varón o de hembra. Hay muchos religiosos que justifican la presencia de imágenes diciendo que en el tabernáculo había querubines. Sí había querubines, pero lo que no se admite es, según el versículo 16, imagen o figura alguna o esfinge de varón o de hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra no se admite. Figura de ave alguna alada que vuela por el aire no se admite. Figura de ningún animal que se arrastre por la tierra no se admite. Figura de pez alguno que haya en las aguas debajo de la tierra no se admite. No sea que alcance tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero Dios nos tomó a nosotros en forma especial y nos ha sacado del horno de hierro, que es Egipto, para que seamos un pueblo especial, su heredad, su herencia. Entonces aquí hay una gran lección con respecto a el buscarse imágenes que puedan ser representativas y estimulen mi fe, mi creencia. Dice que no se admite absolutamente nada de eso. Ahora bien, que hay adornos, que hay figuras que engalanen el tabernáculo, sí, granadillas, querubines, pero la prohibición es exactamente aquí. Y yo, pues, pensando en la responsabilidad que uno tiene frente a un programa como Signos Vitales, de ser un orientador y de dar cierta línea en asuntos controversiales como la idolatría, yo pienso que es muy pertinente este texto de Deuteronomio capítulo 4, verso 15, donde claramente se nos está prohibiendo figuras humanas, figuras de animales, figuras de aves, de reptiles o de peces. ¿Por qué razón? Porque hay una tendencia
o un impulso interior a inclinarnos a esas figuras y divinizarlas. Qué bueno, lo único que se escuchó en el monte Horeb cuando Dios entregaba la ley era la voz. Entonces yo creo que nosotros debemos rendir toda nuestra reverencia a la voz, a la palabra. Por eso la fe viene por el oír la palabra. Por eso Jesús es el Verbo hecho carne. En el principio era la palabra. Yo quiero hacer una invitación muy sincera y yo diría que estimulando cierto grado de madurez en la teleaudiencia, a que confiemos y creamos en lo que Dios ha escrito, en lo que Dios ha revelado en su palabra, en lo que Dios nos ha hablado a través del Verbo hecho carne que es Jesús, y no a través de imágenes e ídolos. Y en forma contundente, como argumento final, yo diría que todas las tradiciones religiosas que adornan sus lugares de culto con esculturas o esfinges de hombre o mujer, cualquiera sea la imagen que usen, están en franca desobediencia a estas recomendaciones. Verso 21, Dios se enojó contra mí por causa de ustedes y juró que yo no entraría en la tierra prometida, y así le cumplió a Moisés. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis a poseer esa buena tierra que fluye leche y miel. Verso 23, guárdense, no se olviden del pacto que nuestro Dios ha establecido con ustedes. No hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Dios es fuego consumidor y Dios muy celoso. Tema controversial, pero muy pertinente. Si usted continúa leyendo, y esa es una de las partes importantes del programa Signos Vitales, es estimular a nuestra querida teleaudiencia a que continúe la lectura de la Biblia y no se ciña solamente al texto como el que hemos leído hoy del capítulo 4 del verso 15 al 24, sino que continúe en ese texto y verá usted de qué manera se enriquece toda esta lección cuando Dios le dice al pueblo hebreo que Dios ha tenido esa manifestación que ha tenido Jehová con ustedes. Ningún otro Dios se ha manifestado. ¿A qué otro Dios le han oído la voz? Solo nuestro Dios, dice el verso 33. ¿Qué otro Dios ha escogido un pueblo para darse a conocer y revelarse? Solo el Dios de la Escritura ha escogido un pueblo. Se ha mostrado para que le conozcamos. Se ha mostrado en fuego, se ha mostrado con su voz y nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Conclusión en este tema sobre idolatría. Deuteronomio capítulo 4. No te harás imagen de nada de lo que está en los cielos, ni adorarás la luna ni las estrellas. Yo veo con tristeza, yo diría, que los aborígenes eran gente que adoraba pues el firmamento, ¿no? O la tierra, o el mar, o el agua, o el árbol, o el sol, o las estrellas. Pero era por el desconocimiento que tenían de este Dios que se nos ha revelado a nosotros en el texto bíblico y que es el Dios de la Escritura, que es el Dios de la palabra, que es el Dios verbo, que es el Dios humanado, que es el Dios que habla, que es el Dios que responde, que es el Dios amoroso, perdonador. Yo le invito a que conozcamos a este Dios de la Escritura y quitemos en medio de nuestras vidas todo tipo de intermediarios o todo tipo de caminos diferentes al que Él nos ha revelado en la Escritura. Y quiero terminar con los versos 23 y 24. Guárdense
al entrar a la tierra prometida, de hacerse escultura o imagen de cosa alguna, porque todo Dios lo ha prohibido, porque Dios es un Dios como el fuego, celoso. Él quiere que usted y yo le conozcamos a Él como el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos confiar. Tema controversial sobre idolatría, pero un texto muy claro y muy explicativo de que entre cielo y tierra solo hay un mediador y que la única manera de conocerlo es a través de la revelación del mensaje de su palabra. Que el Señor nos bendiga y si no viene, aquí estaremos mañana.